A ver, en las últimas 72 horas ha existido una polémica dentro del movimiento al socialismo, de forma interna, por las declaraciones que hizo su vicepresidente de esta tienda política, el señor Gerardo García. Dijo que el principal enemigo, uno de los enemigos en el MAS, es el presidente de los bolivianos, Luis Arce Catacora. Pero también dijo que se prohíbe la asistencia de funcionarios públicos que pertenezcan aún al MAS a congresos para evitar confrontación, porque así se está dividiendo al movimiento al socialismo. En las últimas horas, por ejemplo, el diputado del ala renovadora del MAS, Rolando Cuellar, aseveró que los funcionarios y autoridades no acatarán la prohibición que se les hizo de parte de la cúpula del MAS para participar de ampliados congresos para este sábado 13 de junio. El vicepresidente del MAS así lo dijo. Pues, ante esto hay repercusiones y tenemos que hablar con quienes conocen del tema, analistas en el contexto político. Marcelo Arequipa está con nosotros para hablar. Marcelo, buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Qué está pasando dentro del movimiento al socialismo? Acusaciones directas que se hacen incluso al primer mandatario del país. Hola, John, muy buenos días, gracias a ti por la invitación. Creo que el inicio de la segunda mitad del mandato del presidente Luis Arce está fuertemente marcado por un componente político electoral de cara a las elecciones primarias que tenemos que vivir en el país el 2024 y luego ya las elecciones generales del 2025. Entonces ya es un tiempo político muy acelerado, pero por cierto, y por lo visto más bien, un tiempo político en el que no necesariamente las ideas y el debate de propuestas y de posiciones son las que van a predominar, sino más bien el buscar por un lado el desgaste absoluto de toda la imagen de la imagen presidencial, o por otra parte acusaciones muy fuertes y muy duras en contra del gobierno. Es decir, han habido, digamos, ese tipo de cruces. Y finalmente cerramos un poco, creo, esta semana con algo que ya empieza a aparecer desde el gobierno nacional, que es una posición más activa en política a partir de la conferencia de prensa de la ministra de la Presidencia, donde ya le responde al señor Gerardo García y a la resolución del MAS que prohíbe la participación de autoridades designadas y funcionarios públicos. Marcelo, lo que antes se veía era una pugna entre la derecha y la izquierda, entre ambos lugares y contexto político, pero ahora es entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. Sí, precisamente por lo que te decía hace un momento. Es decir, estamos viviendo un tiempo político muy acelerado, muy complejo, ya de hecho ya estamos en ese momento, pero todo esto tiene que ver con las elecciones primarias que tiene que vivir el país. Ahí hay varias hipótesis. Se ataca y se enfrenta fuertemente desde la dirigencia del MAS hacia el presidente Luis Arce, porque probablemente en realidad se busca que el presidente Luis Arce llegue muy desgastado y luego, por tanto, renuncie a cualquier posibilidad de candidatura. O el otro escenario también es, se quiere llevar adelante un Congreso Nacional muy próximo en el cual se expulse a Luis Arce y a David Choquehuanca del MAS para que Evo Morales se quede como único candidato en las elecciones primarias del siguiente año. Y uno último más que me atrevería a mencionar es el hecho de que todo este cruce y este desgaste que se está generando pueda llevar por arrastrarlos a ambos y luego, por tanto, ninguno de los dos sea el candidato del movimiento al socialismo. Entonces, creo que por eso estamos viviendo un tiempo muy acelerado, muy complicado, pero es un tiempo, digamos, preelectoral que parte o gran parte del levismo creo que lo está empujando. ¿Quiénes están en medio, Marcelo? Tomo la palabra a la ministra de la Presidencia porque dice hay personas que están envenenando dentro del movimiento al socialismo. ¿A quiénes se refiere? Mira, cuando el debate, y eso yo lo tengo muy claro, cuando el debate no es sobre las ideas, sino más bien es sobre el ataque a las personas directamente, es decir, ataco a la persona porque es la persona y no la ataco por las ideas que tiene, pues ya sabemos bien, digamos, dónde se concentra la observación de la ministra, ¿no? Es decir, dónde está concentrado el hecho de que existen actores políticos partidarios dentro del MAS que en gran medida se dedican a atacar directamente a las personas y no necesariamente, digamos, a debatir ideas. Bueno, para cerrar ya, Marcelo, ¿qué crees que pase precisamente estos próximos 2 años y medio que le resta al presidente y que va rumbo a las elecciones? Mira, no estoy seguro quién va a terminar siendo el candidato del MAS, pero sí estoy seguro de una cosa: vamos a vivir tiempos
políticos muy complejos, bastante turbulentos diría en todo caso, que terminarán por definirse, espero de verdad para todos, en las elecciones del 2025. Como siempre, digamos, lo hemos resuelto los bolivianos, nuestros problemas lo hemos estado resolviendo en las urnas, tenemos el chip democrático en ese sentido y creo que a eso vamos a apuntar y yo espero que de verdad lleguemos a eso. Perfecto, te agradezco mucho, Marcelo, analista, y es lo que se vaticina y se habla y se analiza en realidad de lo que sucede dentro del movimiento al socialismo. Gracias a Marcelo Arequipa. A ti, gracias.